Hola amigos, bienvenidos a otro video de Base Cúbica Inmobiliaria. Hoy me encuentro en el Yucatán Country Club para ver esta casa de 413 metros cuadrados, que es muy especial. Muy pocas tienen la recámara principal en planta baja, así que acompáñame a conocerla. Me encanta la fachada, una fachada que tiene mucho carácter. La piedra de la región, esta beigita, le da esa fuerza a lo que es la fachada. También tenemos lo que es las vigas que nunca pasan de moda, estas vigas que también marcan lo que es la horizontalidad de la casa. Y aquí toda la puerta que tenemos de este lado agarra y marca bien la jerarquía, la puerta de madera, el ventanal para que entre la iluminación. Ahorita que entremos vamos a ver qué precioso funciona ese ventanal, cuánta claridad le entra a la casa. Pero está muy bonita la casa, acompáñame a conocerla. Tienes un espacio para 3 autos tranquilamente y otros 2 también pueden ir en la parte de atrás sin techar, o sea 3 techados y 2 muy bien sin techar. Vamos a conocer el interior. Pues bienvenidos. Lo primero que te va a recibir en esta casa es la escalera y este vestíbulo a doble altura. Como te dije, hay mucha iluminación en todos lados. El ventanal nos da iluminación y también la doble altura de la sala comedor nos da también iluminación. Abajo de lo que es la escalera tenemos este detalle de jardín interior que nos da pues ese color verde para que la casa se sienta todavía más viva. También entrando a este lado izquierdo tenemos lo que es el medio baño de visitas. Si pueden ver, tiene la meseta de granito. Ya integrado con el granito es el lavabo. O sea, la misma piedra formaron el lavabo, su llave monomando y su one piece. Acompáñame y vamos a ir recorriendo el espacio para que vean cómo se va sintiendo. Entramos y tenemos la fuga del espacio que se siente muy estrecho por la escalera, pero luego se fuga hacia arriba en esta doble altura de sala y comedor. También en la transición vean la escalera, se nos va a formar este balcón interior o pasillo para ir a las 3 recámaras de la planta alta. Los ventanales también nos dan mucha amplitud, entonces juntan lo que es el espacio interior y exterior de la sala y el comedor con esta terraza que aquí también tenemos como remate visual el jardín y la alberca de muy buenas proporciones. Ya cuenta con unas bancas para que tú te puedas estar ahí sentado con los amigos disfrutando de unas bebidas muy frías por el calor que siempre hace acá. Y también el detalle de las escaleras, ya sean niños o personas mayores, van a poder bajar tranquilamente por el detalle de las escaleras ya integradas en lo que es la alberca. Recuerda que una de las ventajas de vivir en Mérida es el clima. El clima que tenemos tan sabroso porque eternamente es verano, te las puedes pasar en tu alberca, puedes hacer reuniones en la tarde y noche y disfrutar del buen clima que tenemos prácticamente los 365 días del año. También podemos agarrar, hacer la carnita asada, los amigos, ¿no? Es ideal, la verdad, el clima es muy ideal en todo el año. También podemos ver que el jardín ya se encuentra acondicionado, falta que crezcan un poco más las plantas, pero créeme que luego esto cuando se tupa y quede bien bonito, vas a ver las plantas ya grandes y tenemos de diversas variedades de hojas grandes, de flores, tenemos arecas. Es un diseño de jardín muy bien pensado también para esta casa. Algo que hay que destacar es
que ya tienes integrado tu bar en el área de terraza. Ya tiene su tarja, muy bien para lavar lo que son los refrescos y todo lo que tengas que dar, vasos y todo a la hora de estar sirviendo a la gente que esté en la alberca y en la terraza. Otra cualidad es que también tiene otro medio baño para la alberca. Entonces no tienen que estar atravesando toda la casa para ir al baño de visitas y te estén mojando todo lo que es la sala y el comedor, sino que aquí tienen su propio baño para este área. Integrado a lo que es la sala y el comedor, pues tenemos esta cocina, una cocina muy funcional. Ya tiene su microondas, su horno, lavavajillas, parrilla, todo ya tiene incluido esta casa. Como siempre, los negros, si lo han visto, predominan los negros y los grises en esta casa, con el contraste de los claros de la piedra y también ese color beige de las paredes. La elección de la madera se me hace muy bien, está a tono con toda la casa. Y también la particularidad de esta casa y de esta cocina es que nunca te vas a perder nada de lo que está pasando en la sala, comedor y la cocina. El que esté aquí se va a sentir integrado con el ambiente de la casa. Integrado a lo que es la cocina tenemos lo que son las áreas de servicio. Aquí tenemos lo que puede ser una muy buena alacena. También tenemos un acceso desde la cochera hacia lo que es la alacena y la cocina. Y acá tenemos lo que es el cuarto de servicio, que es un cuarto con muy buenas proporciones para que si tenemos alguna persona que esté fija en la casa, esté totalmente cómoda. Está bastante amplia. Siempre tenemos los hamaqueros, porque aquí se acostumbra mucho que la gente duerme en hamaca y su baño tiene la misma calidad que el resto de las otras de la casa. Y la joya de la casa es la habitación principal que está aquí en la planta baja. Hay una cosa que me gustó también, que está este pequeño vestíbulo, que de este lado pudieras poner un closet de blancos o algún mueble con decoración antes de entrar a lo que es la recámara principal. Entonces este espacio nos sirve de transición para estar entrar y accesar a lo que es la habitación principal. ¿Qué ganas teniéndolo abajo? Pues tienes esta hermosa vista del jardín, como puedes ver está amplia. Toda la casa, déjame decirte que cuenta ya con aires acondicionados, ya se entrega con aires acondicionados, pero ve la amplitud y la vista tan hermosa que tienes hacia el jardín. También vamos a conocer lo que es su walk-in closet o su closet vestidor de madera. Vamos a entrar y vas a ver que es un espacio bastante amplio, muy bien, ya cuenta con cajones, colgadores de ropa. Está excelente este closet porque tiene todo lo que uno necesita. Entramos a lo que es el baño y el baño otra vez vuelven a integrar lo que es el granito con lo que es el lavabo. El lavabo ya es de la misma piedra, está integrado, y un detalle muy particular es que no se le ven los desagües a los lavabos, sino que tiene una piedra que tapa esos desagües y me parece muy buena elección. También los tonos que se manejaron, como siempre, madera y estos tonos grises en toda la losa del baño, todo está enlosado. Se me hace muy acorde a la elegancia que quiere dar la casa. Vamos a conocer las otras habitaciones en la planta alta, pero el detalle de la escalera me encanta, que es un detalle de que vemos estas vigas y con los detalles de los escalones de madera que flotan. Es un detalle muy elegante. Cuenta con su descanso para
como lo dice, descansar y no sea toda una línea continua y uno se agote subiendo las escaleras. Me parece magnífico y como les dije, tiene ese remate de la doble altura, ese ventanal que da mucha iluminación y pasamos por este puente o balcón interior para lo que son las recámaras. Así que acompáñame, vamos a conocer las recámaras. Y tenemos también otro vestíbulo, así como la recámara principal tiene su vestíbulo. Aquí tenemos un vestíbulo ya preparado, ya tiene conexiones hasta para internet. Puedes poner un mueble para que este sea un área de trabajo, o en este lado también poner decoración. O sea, aquí puede hacer maravillas un decorador de interiores. Aquí también puedes poner un sofá, ya cuenta con los detalles para que cuelgues una televisión, ya cuenta con internet, con todo para que ahí pueda también haber una televisión. Y vamos a lo que son las dos habitaciones, tanto la del lado izquierdo como la del derecho. Acompáñame a conocer esta. De muy buenas condiciones, muy buenos tamaños. Como ves, tiene vista a lo que es la calle principal y ya está preparada para que puedas ponerle lo que es su ventilador. Cuenta con lo que es su baño y su walk-in closet. Todos los elementos son iguales, la piedra negra, ya cuenta con los bajo lavabos, todo integrado el lavabo, su one piece, y este detalle de esta recámara me gusta porque puedes poner un jardín ahí, que es un jardín exterior, entra la iluminación y le va a dar un detalle muy padre ya con plantas y todo que uno escoja. Entonces vas a tener un área verde dentro de lo que es tu regadera. Aquí tenemos lo que es la segunda recámara, de las mismas dimensiones que la otra. Aquí tenemos este pasillo de transición, tenemos el área de la recámara, lo que es el walk-in closet y el baño con las mismas características acabados que la primera que vimos. Otro detalle interesante de esta casa es que tiene el área del lavado aquí en la planta alta. Recuerden, abajo solo tiene lo que es el cuarto para la persona que nos ayuda en el hogar. Aquí en la parte de arriba es realmente el lugar donde van a lavar, planchar y todo. Cuenta con esto que está ideal, tiene muchos espacios de guardado. Aquí es el área de la lavadora y de la secadora, ya cuenta con lo del gas. Y este detalle muy interesante para lo que es llenar las cubetas, ¿sí? Los trapeadores, lavarlo y todo. Tenemos aquí afuera lo que es el área de tendido, ya cuenta con su escalera marinera para subir a lo que es la azotea y a dar mantenimientos, aires acondicionados, paneles, etc, etc. Y también aquí afuera cuenta con un lavadero y se encuentra el boiler. Y llegamos a la tercera recámara, que es muy similar a las otras dos que ya vimos, bastante amplia, ya cuenta con, o sea, para que uno le ponga su ventilador. No, o sea, es una habitación muy cómoda para que esté un niño, un adolescente acá. Tiene su walk-in closet, en este espacio también atravesamos. También un detalle que me gusta de esta casa y no le he mostrado es que cuenta con muchos domos en la parte de arriba para que el calor y la humedad salga, sobre todo en este clima que tenemos. Esta casa está muy bien pensada, ese sistema de domos. Aquí tenemos la madera, que es madera sólida, y vámonos a lo que es el baño con las mismas características de los otros baños. A ningún baño se le dio menos calidad ni nada. Todos los baños son exactamente igual, en la misma calidad.
Fue un placer mostrarte esta casa. Mi nombre es Mike Lizama. No olvides suscribirte a nuestro canal y el código de esta propiedad ha estado apareciendo en el transcurso del video aquí arriba. Te digo nuevamente, no olvides suscribirte y compartir este video a quien creas que le puede interesar esta magnífica propiedad. Te recuerdo que también mis números van a aparecer aquí abajo, así que cualquier duda sobre esta propiedad, no dudes en contactarme. De esta y muchas más propiedades que tenemos, visita la página de basecubica.com y ahí vas a poder encontrar todavía muchas más propiedades que te puedan interesar, o dale también al YouTube y ahí también todavía tenemos muchísimas más propiedades y las puedes ver en video. Hasta luego, fue un placer, chao.